Pues muy bien, vamos a pasar a la presentación de nuestro ponente invitado, quien es el doctor Arturo Pils Aguilar, quien nos acompaña de profesionales en enseñanza, adiestramiento y capacitación de excelencia. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de cederle la palabra, voy a comentarles que el doctor Arturo Pils Aguilar es contador público por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. De igual manera, es maestro en Administración por la Universidad Iberoamericana, así como un doctor en Comunicación por la misma universidad. Ha cursado diferentes seminarios de actualización como fortalecimiento de la capacidad, Programa Europeo de Gestión Empresarial, así como tener algunas certificaciones como gestionar el sistema de integridad en las organizaciones del sector público y privado, impartición de cursos de formación del capital humano, evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia, atención al ciudadano en el sector público, liderazgo en el servicio público, trabajo en equipo y gestión de la productividad en el servicio público. Cuenta con amplia experiencia académica en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad del Valle de México, el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues muy bien, doctor, sea bienvenido, con mucho gusto le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les comento que estoy saliendo de un catarro de 5 días, que fue una cosa terrible. Entonces, ando un poco mal de la garganta, pero ya puedo hablar. Entonces, de hecho, estaba ahorita en un área que no me pareció la más adecuada, entonces me estoy cambiando para poder estar más cómodo. Entonces, no tengo la voz muy abierta, pero creo que se me entiende bien. Lo importante es que podamos participar en nuestro evento y poder desarrollar nuestra actividad en forma satisfactoria. Pues ante todo les agradezco que estén aquí todas y todos porque pues es un horario difícil. La capacitación siempre es algo que se requiere, la formación, la actualización. Y la Junta ha tenido el tino de, en esta ocasión como en otros años, seleccionar temas que son realmente interesantes. En particular, de administración de riesgos, tanto a nivel público como privado, pues es un área que ha causado pues un auge muy importante en los últimos años, pues por su relevancia y por su impacto y por sus consecuencias. Entonces vamos a abordarlo. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve ya la presentación, dice Administración de Riesgos, doctor Arturo Pils, agosto 2024. Adelante, sí. Perfecto. Bueno, entonces, ya me presentó este compañero, voy a obviar esta parte y nos voy a ir a la parte de lo que es el objetivo general de la actividad. Vamos a buscar que en estos 6 días, porque recordemos que esta actividad va a ser el día de hoy y martes y jueves siguiente en el mismo horario. Si estoy mal, me corrigen. Y vamos a buscar que en estas 6 sesiones podamos tener pues una visión completa de lo que es la administración de riesgos en nuestro país, que podamos checar cuáles son los aspectos regulatorios, las estrategias prácticas y ver algunos casos, digamos, relevantes de cómo pudiera esto ya visualizarse en una organización. Hasta aquí, alguien que tenga algún comentario, alguna duda, que estamos todos sincronizados, estamos todos en la misma actividad. Ya sea a través de que puedan ustedes compartir la idea a través del micrófono o a través del chat. Ahorita, como bien nos estaba solicitando nuestro compañero, pues están checando anotándose de dónde son y los nombres de los participantes. Pero bueno, en caso entonces de que hubiera algún comentario, que se sientan con la tranquilidad
con la confianza de poder preguntar. La idea es que esta actividad sea algo, pues, útil, que también sea algo cultural, algo que nos permita incrementar nuestro conocimiento en general, desde el punto de vista personal, profesional, y no necesariamente tiene por qué ser árido o aburrido. Entonces yo les diría que con confianza pudieran ustedes comentar, relajarse, hacer algún comentario, compartir alguna experiencia, y que esto pudiera permitir que la actividad fuera pues más dinámica, más interactiva, que fuera menos árida. Ya saben ustedes que los procesos de enseñanza-aprendizaje hoy en día están más enfocados en el participante que en el expositor. Esto quiere decir que se requiere, se ha comprobado, que el participante tenga una actividad más importante dentro de este proceso, lo que sin lugar a dudas le llevará a un mejor entendimiento y aplicación de esta información. Ok, entonces en el momento que se sientan con la confianza, pueden levantar la mano o abrir su micrófono, y con gusto yo agradeceré que puedan participar, complementar y ayudarnos en el buen desarrollo del curso. Vamos a iniciar con los fundamentos, ¿no? Vamos a hablar de administración de riesgos, entonces pues, hablemos principalmente qué es administración de riesgos. No sé si por aquí, y algo que también he notado en la Junta, como en otras instituciones, es que los grupos son heterogéneos, es decir, hay gente que conoce mucho de un tema, gente que conoce de otro tema. Puede ser que para alguna actividad en particular yo no conozca nada, puede ser que yo tenga un conocimiento medio, o puede ser que yo sea un experto en el tema. Entonces, los que ya sean expertos en el tema, pues que nos ayuden a los que no, para que podamos tener un mejor conocimiento, nos puedan ayudar con su experiencia a ilustrar algunas de las informaciones que nos estemos aquí ejemplificando, y así que también para que ellos no sea tan pesado si es un tema que dominan. Sobre administración de riesgos, ¿alguien de ustedes conoce del tema? ¿Está en el área de riesgos? ¿Manejan riesgos dentro de su asociación civil? Me gustaría saber si hay, qué conocimiento hay sobre el particular. Entonces, aquí sí necesito que me comenten. Me dice Carolina de Construyendo México, no conozco nada sobre el tema. Muchas gracias, Carolina. Olivia dice que ninguna duda hace ratito. Ok, los demás compañeros, somos ya ahorita 24, pensando en que estamos el compañero y yo. Me dice Aldo Alejandro Hernández Lóbanos que no, tampoco tiene información sobre el tema. Ok. Tenía un amigo que era muy curioso, entonces cuando había un tema nuevo del que fuera, se emocionaba, ¿no? Y a veces se defraudaba porque quien le iba a exponer el tema no le explicaba mucho, no le daba mucha información. Entonces decía él, ya me había emocionado, pensé que iba a conocer algo nuevo. Entonces esa curiosidad, esto de querer conocer, de saber, de descubrir cosas que no conocemos, pues también es una parte interesante, ¿no? Independientemente que el tema es fundamental, se tiene que tomar en cuenta, porque pues es parte de nuestro trabajo, y la administración de riesgos se tiene que mitigar, tiene que controlar, se tiene que administrar, y pues en dado caso pues se complicaría la administración si no fuera así. Nos dice Margarita Rosario de Futeje, pues riesgo existe en todos los trámites que realizamos, riesgo de quitar la deducibilidad si no hacemos o presentamos algo bien ante el SAT, riesgo de bloquear cuentas por alguna información otorgada ante el banco, en fin, todo sistema administrativo conlleva un riesgo, es correcto, es cierto, ¿sí? Sí, el riesgo en lo administrativo, en lo personal, riesgos catastróficos, el riesgo es algo con lo que convivimos. Esto que comenta Margarita es muy interesante. Es algo que es connatural a la existencia de las instituciones de las personas, y por consiguiente
pues no es algo que se pueda evitar del todo. A veces habrá cosas que sí las podamos minimizar, a veces hasta eliminar, pero habrá cosas que no. He ahí justamente uno de los puntos fundamentales de esta actividad, que es qué tanto nosotros podemos tener la inteligencia, la capacidad, la habilidad de conocer del tema, de conocer nuestra institución, de conocer cuáles son nuestras posibilidades de riesgos para justamente establecer mecanismos, establecer procedimientos que evitan que sucedan o que cuando sucedan sean lo menos catastróficos posibles. Entonces, muchas gracias, Margarita. ¿Quién más nos pueden comentar? Dice MFR y APK Sabetti, los riesgos se mitigan, ¿cierto? Acuérdense que esto es malo de la garganta. Necesito que esta sesión me ayuden. Ya les prometo yo que en las siguientes ya voy a hablar yo más que ustedes, aunque hoy no me ha parado la boca por lo que me doy cuenta. ¿Alguien más que quiera comentar sobre riesgos? No del tema, sino que si maneja o no maneja riesgos, si está en un área de riesgos, si conoce o no conoce del tema, si ha oído hablar del tema, de nuestros veintitantos participantes que hacen falta. Ok, bueno. Vamos a avanzar. En caso de que alguien quisiera incorporar algún comentario, sigue abierto en nuestro chat. Vamos a empezar con la parte de lo que son definiciones y conceptos claves. ¿Qué es la administración de riesgos? Pues es un proceso, y aquí ya hablamos justamente de un proceso sistemático. Es decir, vamos a tener ya pasos secuenciados en el que vamos a tratar de identificar, evaluar y gestionar cuáles son esos riesgos potenciales que tiene la institución. En este caso, pues ya lo vamos a aterrizar al área donde estamos trabajando y que estos puedan afectar en una forma la institución misma o un proyecto. No necesariamente tiene que ser a toda la institución. Puede ser un proyecto determinado, un área determinada. Y evidentemente, en el momento de que impacta un área, impacta un proyecto, pues impacta a la institución, ¿no? Pero es importante hacer esta distinción. El objetivo principal de como lo veíamos y como lo comentaba también hace un momento uno de los participantes, es minimizar, mitigar los impactos negativos y maximizar las oportunidades al tomar decisiones informadas. Esta parte de decisiones informadas siempre va a ser fundamental en cualquier ámbito de la institución. Cuando hablemos de recursos humanos, cuando hablemos de finanzas, cuando hablemos de contabilidad, cuando hablemos de riesgos, cuando hablemos de lo que ustedes quieran, siempre cuando hablemos de decisiones informadas es porque estamos justamente teniendo elementos que nos van a permitir una mejor decisión y maximizar oportunidades. Entonces, también vamos a decir que la administración de riesgos es fundamental, es muy importante. Quizás en nuestro país no hay mucha cultura en ese sentido. Hemos ido avanzando en los últimos años. En sector público, por compartirles algo, hay normatividad muy concreta, hay áreas establecidas, se pide que sea directamente el secretario de Estado, el titular de la oficialía mayor, el que se haga cargo de estos proyectos. Mínimo un director de área tiene que estar a cargo de todo el programa de riesgos. Y es porque justamente se da uno cuenta que cuando se está hablando de instituciones serias, formadas, de modernización de instituciones, es cuando hablamos de que pues, son instituciones que justamente están pues, buscando estabilidad en su actuación, éxito a largo plazo, y esto pues, va a permitir que haya una respuesta organizada y estratégica ante las incertidumbres y desafíos que se van a presentar, como decíamos al inicio. Siempre va a haber riesgos, siempre va a haber incertidumbres, siempre va a haber desafíos. El chiste es, la diferencia es cómo los enfrentamos, ¿no? O sea, qué tan resilientes somos, qué tan organizados estamos ante estos riesgos.
me ocurren muchos comentarios, pero más adelante vamos a entrar más en materia y seguimos abonando. Igual si ustedes tienen alguna participación, obviamente que la agradeceré. Por tanto, vamos a decir que la administración de riesgos es un proceso fundamental para la sostenibilidad y el éxito de cualquier organización. Ya lo dije hace un momento, en México ha ganado relevancia en los últimos años, tanto en parte privada como pública, esto ya lo mencioné, y los riesgos los he ido esbozando, pero aquí ya vienen especificados, pueden ser de naturaleza económica, financiera, operativa, legal, tecnológica, muchas otras. La parte, por ejemplo, tecnológica es un riesgo increíble, brutal. Los hackers rusos, ¿no? Wikileaks, Wikileaks, las filtraciones que se han tenido a Sedena, es terrible, ¿no? Entonces, yo sí pienso que esta parte de riesgos, en la parte tecnológica, en la parte informática, es una de las que van a tener una de las mayores, los mayores retos en los años subsecuentes. Ah, sí, nos dice Martín Rodríguez, COSO, sí, sí, COSO es un poco del antecedente de cuando se empieza a establecer esta idea. Si quieres, más adelante, si nos permiten los tiempos, lo comentamos. Es un antecedente de COSO. Y justamente es lo que viene a dar sustento a lo que hoy conocemos como administración, gestión de riesgos. Muchas gracias, Martín. Ana Lu, bienvenida. Ana Lu, si nos dices de dónde eres, de qué asociación, si has tenido, qué tanto conoces de administración de riesgos, ya sea a través del chat o a través de audio, como tú te sientes más cómoda. Ok, los tipos de riesgos. Bueno, vamos a hablar de riesgos financieros, específicamente. Me imagino que este es un ámbito donde más les puede a ustedes interesar. Son aquellos relacionados con la gestión y el control de los recursos financieros. Y los más comunes, pues, es el riesgo al crédito, el riesgo de liquidez, riesgos de mercado, riesgos de tasas de interés, riesgos de inversión. ¿Qué significa esto? En muchas de las asociaciones que forman parte, ¿no? Que están reguladas, que están en esas actividades, pues hacen préstamos. Entonces, y aunque no haya préstamos, o sea, puede ser que en cada momento también haya algún financiamiento o algún desembolso de recursos, aunque no sea su actividad principal, y que en cada momento el trabajador o la situación que se planteó en particular no cumpla con las obligaciones de pago, y esto pues nos va a dar un riesgo de crédito. Entonces, ese sería uno de los principales riesgos. La parte de liquidez, que la institución no tuviera capacidad de organización para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, es decir, no tuviera suficientes activos circulantes contra pasivos circulantes. Quienes estuvieron en la clase pasada, cuando vimos planeación financiera, vimos justamente esta parte de razones financieras, hablábamos de la razón circulante, de liquidez, de endeudamiento, y pues es un tema interesante porque justamente también nos dicen cómo debemos nosotros de manejar nuestros créditos, nuestras finanzas, hacer comparativos con parámetros de nuestras industrias o de nuestras asociaciones para ver si en algún momento nuestras prácticas son buenas o no son buenas, si estamos en riesgo de que en algún momento pudiéramos tener un problema de liquidez o un problema de que no pudiéramos recuperar alguno de los recursos que hayamos dado a crédito. Entonces es interesante. A ver, por aquí, déjenme ver si teníamos otra. Dice Paloma Jiménez, los riesgos están asociados con la probabilidad de ocurrencia y el nivel de daño que podrá ser contenido mediante la gestión adecuada. Sí, exactamente, es correcto. Vamos a ver ahí justamente que hay una rejilla, ¿no? Hay una matriz
en donde podemos establecer qué tan probable y qué tanto impacto. Entonces, cuando la probabilidad es muy alta y el impacto es muy alto, pues estamos en una situación preocupante. Cuando la probabilidad es muy baja y el impacto es muy bajo, estamos justamente en la contraparte. Y ahí las combinaciones que se puedan dar. Pero sí, justamente es la probabilidad y el impacto que pudieran tener. Muchas gracias, Paloma. Sí, les agradezco mucho sus participaciones. Créanme que yo estoy convencido de que estas actividades, como cualquier otra, y lo mencionaba yo al inicio, pues siempre van a ser más productivas, van a ser de mucha mayor utilidad en la medida en que nosotros podamos estar interactuando, porque estamos compartiendo ideas, compartiendo experiencias, y eso nos va a hacer que sea mucho más rica la actividad. Siguiendo con los riesgos, riesgo de mercado, que pudiera haber cambios en las tasas de interés, tipos de cambio, precios de las materias primas. Esto es una cuestión, pues, que en los últimos años se ha visto. Sabemos que desde la pandemia y la guerra con Rusia y Ucrania, ya durante años la crisis entre Estados Unidos y China, eh, vivimos en una economía de mercado, en un mundo globalizado. México forma parte de él. Entonces, nuestra moneda ha estado sub y baja terriblemente en los últimos días, no tanto por cuestiones internas, así como los meses pasados sí fue a raíz del triunfo del partido en el poder, de algunas eh, declaraciones que se hicieron respecto a la reforma del Poder Judicial. Hubo una devaluación muy fuerte de la moneda, pero últimamente es el problema que ha pasado con Japón, ¿no? Con Estados Unidos. Entonces la moneda ha tenido altibajos. Y eso es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Veíamos también en la actividad pasada de planeación financiera que algunas de estas asociaciones civiles forman parte de la Bolsa de Valores de México, cotizan en bolsa. Entonces, pues evidentemente que pues también ahí ellos, pues su información es pública, su información está disponible y pues tienen impactos importantes en cuanto a su rentabilidad, al valor de sus acciones. Las tasas de interés bajaron en México. Ha habido una serie de decisiones en cuanto a las decisiones que toma el banco, la FED, que es el banco estadounidense, que nosotros estamos nuestra economía está 90% ligada a la estadounidense, más allá de que podamos decir que son imperialistas yanquis o que podamos decir que están muy de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. O sea, independientemente de cuestiones ideológicas, la realidad es que nuestra economía está ligada con ellos. Entonces, ese es todo un tema muy interesante. Evidentemente, este riesgo de tasa de interés pues va a impactar en los costos de financiación o el valor de activos y pasivos. La inflación ha sido un tema muy importante en el país. No hemos tenido todavía un control de la misma. Sigue siendo un indicador que pues, nos afecta demasiado como sociedad, como individuos. El riesgo de inversión, inclusive a nivel país, ¿no? De que no lleguen capitales por la cuestión que vive de inseguridad o política del país. Ese sería otro tipo de riesgo. Ya en la parte operativa, ya tenemos 29 participantes, muy bien. En la parte operativa estamos hablando de procesos internos, sistemas y personas que pueden afectar la operación de nuestra organización. ¿Y cuáles serían este tipo de riesgos comunes, ¿no? En la parte de procesos, que no hubiera políticas establecidas, procedimientos, y es obvio que eso pues va a impactar, ¿no? Si en una organización no hay claridad de qué hace quién, cuáles son los procesos sustantivos, por qué se crea la misión y visión de la institución, pues difícilmente eso va a operar bien. Ok, se están incorporando personas de otras instituciones. Muy bien, no hay aportaciones, no hay comentarios. Me voy a riesgo de sistemas, ya lo mencionaba, ¿no? Fallas en la infraestructura tecnológica.
riesgo de personal. La parte personal es un tema muy, muy interesante porque desde hace años Europa y Estados Unidos han invertido mucho en estudiar justamente estos riesgos y estos costos del personal. ¿Qué tanto tardamos nosotros en contratar personal idóneo, capacitarlo, que tengan una curva de aprendizaje, para que después eh, lo despidamos, ¿no? Hoy en día es muy usual los contratos a un plazo determinado, estamos tratando de que no tengan plazas, eh, pero es un costo muy elevado y es un riesgo muy alto, ¿no? Esto tener gente con la capacidad y con la habilidad, que haya una rotación de empleo, eso al final del día, pues trastoca la institución. Yo soy de la escuela, de la postura, de que las instituciones son lo que son por su personal, más allá de su capacidad financiera, más allá de su infraestructura, de su tecnología. Las instituciones son lo que son, públicas, privadas, ONGs, por la gente con la que cuentan. Y desafortunadamente lo que hemos visto en los últimos años es una serie más bien de rotación, de despidos, de un trato pues deshumanizado, ¿no? Yo diría. Pero bueno, es un tema muy amplio, no quisiera detener mucho ahí, sino se nos va todo el tiempo. La parte de proveedores puede ser muy importante dependiendo de la organización. Quizás para ustedes a lo mejor ahorita no lo visualizan tanto, pero imagínense si Chevrolet o Ford tienen un convenio para que Goodyear le entregue las llantas. Si Goodyear no le entrega las llantas, los coches no salen de fábrica. ¿Me explico? Perdón por el ejemplo tan obvio, pero el proveedor se convierte en un elemento fundamental de la institución. No podemos nosotros como asociación civil ver a nuestros proveedores como un eslabón más. Es parte de nuestra infraestructura, es parte de nuestra estructura. Por eso en estos programas que yo les digo de Just in Time, de Ford, de Toyota, las grandes armadoras les financian a las instituciones justamente elaboraciones de procedimientos, procesos, políticas, inviertan en sistema en capacitación, porque les interesa que estas instituciones estén fortalecidas, estén formadas, para que puedan justamente proveerles en tiempo y forma los insumos para que ellos puedan ofrecer, cumplir con su misión, visión. ¿Me explico? Entonces es muy importante esta parte del riesgo de proveedores, que lo dimensionemos en su justo, ¿no? En su justa proporción. ¿Algún comentario hasta aquí? Antes de entrar a los recursos tecnológicos. Ok, bueno, voy a dar nada más 5 minutos de receso. Son 3:05, 3:10, porque sí, poder tomar agua, poder estirar piernas, tomar un café para estabilizarnos, aplicarnos, participar más, estar más interactivos. eh, y en 5 minutos nos lo retomamos, ¿no? Muchas gracias. Ahorita nos incorporamos. Ok. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Bueno, nos quedamos en esta parte de lo que les decía yo del riesgo de proveedores. Digo, todos temas, realmente todos son temas interesantes. Cada uno de estos pudiéramos hablar más a profundidad. Me gustaría sobre todo, pero bueno, tenemos una actividad de 6 horas, entonces no nos va a ser posible. Pero, digo, voy a tratar de abarcarlos todos, pero sí, en el caso de proveedores, les decía yo que es interesante, ¿no?
Bueno, ahí vemos todos ya riesgos tecnológicos. Estamos viendo todos en la pantalla riesgos tecnológicos. Me dice Arlet Michel que sí y Blanca Ferrera que sí. Ah, ok, perfecto, gracias. Vale, entonces, bueno, ya un poco hablaba yo hace rato de la parte de los riesgos tecnológicos. Eh, Tenemos la inteligencia artificial hoy en día que está súper de moda. Hay mm, cientos, decenas de aplicaciones de varias compañías importantes que están incursionando en ello. Y es algo que también hay mucha preocupación para ver qué riesgo conlleva eso. O sea, es algo tan grande, es algo tan importante que no sabemos cómo nos va a impactar. Eh, Se había estado buscando que grandes empresarios, que grandes personalidades hicieran como un pacto, un estudio de cómo abordar estos temas, porque son temas que en todo momento se nos pueden salir de las manos. Son tan grandes que igual pudieran ser un riesgo como tal. Ya hablaba yo de la parte cibernética, ¿no? De algunos ejemplos que hemos tenido a nivel internacional, a nivel nacional. Y la parte de los datos personales también es un tema muy grave. O sea, tenemos desde eh, los teléfonos, cuando se roban los WhatsApp, por ejemplo, que últimamente ha estado pasando mucho, no sé si ustedes han escuchado, es un riesgo tecnológico. Hay una función en WhatsApp, porque justo le pasó a una hermana y a una compañera de trabajo, que les, que les roban el WhatsApp y les dicen, empiezan a estudiar el WhatsApp, con quién se relaciona, cómo se dicen entre sí, y adoptan ese comportamiento y empiezan a pedir dinero. Hoy estoy en el notario, ¿te acuerdas que te dije que iba al notario? Necesito que me deposites 5,000 pesos, cosas así, ¿no? Entonces, pues mucha gente cae desafortunadamente y hay uno que se llama, una forma en WhatsApp que es verificación de dos pasos. Entonces, esa se las recomiendo, yo apenas lo hice antier, pero es una forma de que, aunque no sea tan fácil que te roben la cuenta de WhatsApp, porque se requiere la verificación de doble paso. Entonces, esa es una buena opción. Pero todo lo que serían a veces cuando te roban las identidades de las personas y sacan créditos, por ejemplo, para casas o para autos y tarjetas de crédito, y la persona nunca sacó eso, y resulta que en el buró de crédito pues está boletinada porque debe 100,000 de una tarjeta de crédito que nunca solicitó. Entonces la parte de integridad de datos es delicada, es importante. Hoy en día tenemos pues instituciones como el INAI que están al cargo de ello, el INE, de lo que es nuestra credencial de elector, que son los órganos autónomos que se le llaman constitucionalmente autónomos, porque como ustedes saben, vivimos en una república, poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero tenemos los órganos constitucionales que son un contrapeso del poder ejecutivo. O sea, no dependen del presidente, tienen autonomía de gestión. INE, Banco de México, INAI, por mencionar tres. Es por eso que es bien importante que estos se mantengan autónomos, porque en estos días se estarán por votar, por intentar desaparecerlos como órganos autónomos y que formen parte del gobierno, y eso sería un retroceso de muchos años. Hasta ahí dejo mi comentario sobre ese tema en particular, para que no se me vaya a acusar de que estoy politizando la clase. Dice Paloma, en las empresas la seguridad de la información es esencial para brindar confianza, mayores clientes, proveedores, captación de recursos, etcétera. Totalmente, Paloma. Si yo voy a pedir un crédito, por ejemplo, a una asociación civil, no me lo dan y de pronto me empiezan a llegar ofertas de crédito, para mí es obvio que esa institución no me lo dio, pero se los dio a otras, vendió mis datos, ¿no? Y eso es muy delicado, eso es muy grave, eso es contra la ley, pero lo que sí, en principio, pues lo que hace es que tú ya no vas a confiar en esa institución. Entonces, claro que la institución debe de invertir. En este sexenio se gastó poco en eso y pues, sabemos lo que pasó con la Sedena, que le hackearon las cuentas.
También, no me acuerdo si fue INEGI o alguna otra. No, INEGI no. 2, 3 más instituciones gubernamentales fueron hackeadas. Y Pemex fue otra de ellas. Y, y no gastar, que no es un gasto realmente, o sea, no invertir, Secretaría de Trabajo y Previsión Social también, no invertir en esto, pues es un error, porque al final te cuesta más, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta la imagen, la reputación? Tantos años que ha tenido la institución para tener una reputación, que también es otro riesgo que vamos a ver más adelante. O sea, y que de un momento a otro pues, se ven abajo por un manejo informático. Entonces sí, ese es un riesgo importante y qué bueno que lo puntualizas, Paloma, y que todos y todos lo tengamos claro. La obsolescencia, eh, muy ligada a la parte, o sea, en tecnología, porque la obsolescencia es cuando una tecnología queda pues ya inútil. Y hoy en día eso es pues apremiante, cada vez es más rápido. Los equipos van cambiando, las velocidades van cambiando, las capacidades van cambiando y nosotros no nos podemos quedar atrás porque de entrada si yo por ejemplo tengo un teléfono y ya es muy viejo no permite el actualizarlo, entonces ya me quedo fuera de esta parte. Entonces pues no hay opción en esta parte, hay que hacerlo. Y la parte de disponibilidad, hablamos mucho de intermitencia, eh, que los sistemas, que la tecnología esté siempre disponible al 100%, que no haya altibajos, que no haya caídas. Y esto es muy difícil, pues en un país donde pues, tenemos también, sobre todo en lluvia, problemas de caídas de energía eléctrica, ¿no? Pero bueno, o sea, en el entendido de que no hubiera problemas de energía eléctrica, estaríamos pidiendo que no hubiera problemas de intermitencia. Riesgos de mercado, independientemente del tipo de asociación que manejemos, al final de cuentas todas las instituciones son similares. Pensemos, ¿no?, en que siempre tenemos nosotros usuarios, tenemos una misión, una visión, ofrecemos productos, damos servicios. Y en ese sentido, pues, la cantidad de la tasa de interés o la característica de los productos que generemos o que brindemos, pues eso va a impactar la, el que el usuario vaya a una u otra institución. Puede ser que haya variaciones en la demanda de productos, que haya más personas que demanden o menos personas que demanden, dependiendo del número de instituciones que haya. Esto es ley de oferta y demanda básica, ¿no? En la medida que haya muchas instituciones que se dediquen a atender algo en particular, pues habrá mucha oferta y pues entonces, habrá mucha demanda, habrá mucha oferta, perdón, y a lo mejor no hay toda la demanda necesaria. No tendría sentido tener tantas instituciones para algo que ya hay instituciones establecidas. Y viceversa, ¿no? Puede ser que si yo estoy visualizando que hay un área que no ha sido atendida, no ha sido, se dice atendida, porque luego los de mercado dicen mercado, te dicen atacada, ¿no? Se atienden los mercados, no se atacan. Atendida, pues bueno, podríamos nosotros pues, dirigirnos hacia ello, porque eso nos va a permitir que pues hagamos siempre demanda, ¿no? La competencia va a existir, que haya alguna institución que lo haga mejor que yo, que tenga mejor situación financiera, que sea más rentable, que sea más solvente, como lo veíamos en la planeación financiera, en la actividad de planeación financiera. Y pues esto, pues evidentemente va a impactar a la institución en el mercado en el que se desempeña. Riesgos legales, bueno, ¿qué les puedo decir? Los riesgos legales. Sobre todo, esto se usa mucho en Estados Unidos, pero bueno, en México también los riesgos legales son pues el incumplimiento de leyes y regulaciones y en caso posibles litigios, ¿no? Que pudieran darse litigios con el mismo gobierno, con algún usuario,
con algún trabajador. Los riesgos también legales son parte del día a día. En los más comunes encontramos el riesgo de cumplimiento, posibilidad de no cumplir con leyes o regulaciones que pueda resultar en sanciones o multas. Ya lo comentaba hace rato aquí en el chat, ¿no? Al inicio. Voy a retomarlo. Déjenme encontrarlo. Margarita Rosario, cuando nos decía, en todos los trámites que realizamos, riesgo de quitar la deducibilidad si no hacemos o presentamos algo bien ante el SAT, riesgo de bloqueo de cuentas por alguna información otorgada ante el banco, en fin, todo el sistema administrativo. Entonces, esto es lo que nos decía Margarita Rosario, pues aplica aquí, que hay un incumplimiento en regulaciones o en leyes, normas, que pueda conllevar a una sanción, a una multa. Los litigios, enfrentar demandas legales o procedimientos judiciales que pudieran resultar pues de empeñas financieras o daños de la reputación, que como decíamos hace rato, por la parte de la reputación es muy importante. Una institución sin fines de lucro, pues no puede estar en duda, ¿no? O sea, es una institución que no busca tener ningún beneficio económico, que es una labor altruista, y pues tener una situación de ese tipo pudiera pues conllevar un problema de su imagen que pudiera dañarle. El riesgo contactual, en dado caso de que haya problemas con el cumplimiento de contratos, acuerdos legales, también de los más comunes. Y los riesgos reputacionales, hay un impacto negativo en la percepción pública y la confianza debido a eventos adversos o problemas de gestión. ¿Cuáles son los más comunes? Pues el riesgo de imagen. Perdón. En el caso de que haya un escándalo, mala publicidad, prácticas empresariales cuestionables, que en nada momento se pudiera cuestionar que hay una mala práctica o que los materiales que se utilizan son de baja calidad. No lo sé, eso sería a lo mejor interesante que usted lo comentara. Y riesgos de confianza del cliente, pérdida de confianza y lealtad de los clientes debido a problemas con la calidad de los productos o servicios o con la atención del cliente. Finalmente, el riesgo de responsabilidad social. Hay un impacto negativo debido a que la asociación nos hace responsable social o empresarialmente de los problemas relacionados con la ética del comportamiento corporativo. Sabemos que hoy en día todo lo que tiene que ver con cuestiones de código de ética, de conducta, de inclusión, de equidad de género, todo esto pues es una cuestión fundamental que se está cuidando y que se está observando. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos la responsabilidad también de atenderlo. En caso de no hacerlo, corremos un riesgo, ¿no? Que nos pueda impactar de forma negativa. Entonces, pues cada tipo de riesgo va a tener pues un enfoque específico para poder identificar, evaluar y gestionarlo. La administración efectiva que se haga de estos riesgos va a permitir mitigar los impactos y asegurar la resiliencia y sostenibilidad de la organización. Insistimos en que pues los riesgos no van a desaparecer de todo, siempre van a estar y los podemos minimizar, pero no los podemos dejar como que no se van a seguir presentando. Antes de entrar al proceso de gestión de riesgos, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Duda, inquietud, queja, inconformidad también se aceptan? Aquí estamos abiertos a todo. Mensaje nuevo. Ok, Martín, gracias. Gracias, Margarita. Todo esto, cuando yo decía hace rato, gracias, Juan Luis, cuando decía hace rato, oigan, hemos escuchado hablar de administración de riesgos, varios decían que no, pero todos hemos escuchado hablar de administración de riesgos. Tal vez no lo teníamos identificado con ese concepto, tal vez no sabíamos que había
conceptos, tipos de riesgos, que había una metodología, que hay un proceso de gestión de riesgos. Vamos a ver el marco normativo de esto. Entonces, sabemos que existen los riesgos personales, los riesgos de trabajo, pero no teníamos, digamos, como identificado esta información, pero ya en este momento lo estamos haciendo. Entonces, bueno, vamos entonces a entrar al proceso de gestión de riesgos. Aquí ya estamos hablando de un enfoque sistemático para poder identificar y evaluar y mitigar los riesgos. O sea, la idea es que en cada una de nuestras instituciones pudiéramos nosotros identificar cuáles son nuestros riesgos. Como decía la compañera hace rato, ¿no? O sea, los riesgos tienen que ver con dos factores fundamentales: el grado de impacto y el grado de ocurrencia. Entonces, identificar, evaluarlo y ya después ver cómo lo voy bueno, siempre buscamos eliminarlo, pero si no mitigarlo, ¿me explico? Reducirlo al mínimo para que nuestra organización no se vea afectada. Y de esta manera pues vamos a poder cumplir con nuestra misión, nuestra visión y nuestros objetivos que tenemos fijados para cada uno de los periodos determinados. Para la identificación de riesgos, bueno, ¿qué es la identificación de riesgos? O el objetivo de la identificación de riesgos más bien, es reconocer y listar los riesgos potenciales que puedan afectar la organización. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Análisis de documentación, lluvia de ideas, entrevistas y encuestas, revisión de procesos, análisis de escenarios. Ahora, yo aquí les voy a hacer una propuesta, pero es como las llamadas a misa. El que quiere va y el que no, no. Entonces, si ustedes quieren de aquí a o sea, no es obligatorio, o sea, no es parte de la actividad. Pero si ustedes quieren, de aquí a la siguiente sesión, pudieran ustedes identificar los riesgos que tienen en sus áreas, o en sus instituciones, como quieran. Porque también decíamos cuando al inicio del curso, puede ser admisión de riesgos de un proyecto o de una institución. Puede ser, yo les decía, no un área. Entonces, hablamos de identificar, evaluar y mitigar. Entonces, podemos hacer el ejercicio en lo personal, institucional, para aprender más, para que me aterricen más las ideas, para lo que sea, ¿no? Entonces, si en dado momento nos damos esa chance y podemos nosotros hacer una identificación de riesgos, ¿cuáles son, pues, lo que nos pudiera, los métodos de identificación que nos ayudaría a, a identificar los riesgos? Pues la documentación es fundamental, ¿no? ¿En dónde es donde encontramos siempre nuestras áreas de oportunidad, nuestras observaciones, hallazgos, recomendaciones? Pues en los informes, auditorías y registros históricos. Siempre que hay una auditoría de cualquier tipo, ya sea de procedimientos, de ISO, fiscal, contable, inventarios, del tipo que sea, siempre que hay una revisión, hay un informe, si es fiscal, si es contable, vamos a poder tener un reporte, un documento donde nos van a decir, pues no sé, en el caso de que fuera contable o fiscal, tienes un problema en cuanto a lo que es la parte de liquidez, o a lo mejor si hay una evaluación de seguros que te digan, pues no tienes asegurado los vehículos, te pueden robar, te los pueden llevar, ¿no? La gente que maneja la caja no está afianzada, no tiene fianza. En fin, ustedes se terminen ahí con la documentación. ¿Para qué Adelante. ¿Qué? Que no, Para que luego hable contigo. Perdón, creo que a Ana Luz se abrió su micrófono, se oyó que estaba ahí platicando con alguien. Bueno, entonces, la lo siguiente... siento, perdón. No te preocupes, Ana Luz. La siguiente es las entrevistas y encuestas. Perdón, lluvia de ideas. En inglés se le conoce como brainstorming. Perdón por haberlo dejado en inglés. Son sesiones de generación de ideas con el equipo para identificar posibles riesgos. Esta técnica tan vieja y tan sencilla, a veces es desestimada. A veces es
mal utilizada o menospreciada, pero créanme que es muy poderosa y gente poderosa. Siempre trabajar con un equipo, identificar riesgos. Y ahí el moderador debe ser muy inteligente y debe de permitir que todo el mundo externe, por eso es lluvia de ideas, o sea, las ideas más disparatadas, que no haya burlas, limitaciones, restricciones, para que se puedan estar dando esta lluvia de ideas y la gente pueda empezar a decir cosas que a lo mejor derivadas o ajustadas vayan siendo soluciones o vayan siendo, en este caso, identificaciones de riesgos. Entonces, también muy interesante y muy útil, créanme que en la vida cotidiana la puedes usar y es importante. Hay metodologías para guiar esta identificación, por ejemplo, la lluvia de ideas que se menciona. Sí, sí, Martín, hay técnicas para lo que es manejo de lluvia de ideas. Em, Trata de localizarlas, búscalas en Google, no es fácil, no es difícil encontrarlas. Si se te complica, me mandas un correo y lo aclaramos, ¿no? Les voy a poner aquí mi correo. Mi nombre y el apellido, Arturo Pils, @gmail.com. Nombre y apellido, Arturo Pils, @gmail.com. Ahí en el chat se los acabo de poner. Pero realmente, digamos, hay algunas técnicas que son un poquito más, estas herramientas que son un poquito más elaboradas, eh, a la orden, Martín, son más elaboradas, pero finalmente esta no es tan complicada, simplemente es que todo con libertad, sin coacción, sin restricción, empieces a decir ideas. A ver, ¿saben qué, chicos? Necesitamos identificar, eh, lo voy a poner muy sencillo. Yo de ideas, ¿qué vamos a comer? Que en casa siempre es un problema, nunca sabemos qué vamos a comer. Porque bueno, mm, los gustos son distintos, de pronto ya no cocinamos en casa, entonces, pues yo sugiero esto, ay, no me gusta, no, espérate, no digas que no. Empieza a decir 4, 5, 7 opciones y de una lleva a otra y toma la decisión y es un proceso en equipo compartido y surgen ideas interesantes. Ah, no lo había pensado. Igual en este caso, ¿no? El caso de lo que es la, la identificación de riesgos, que ustedes puedan irlo recopilando. Las entrevistas y encuestas, recopilación de información de expertos y partes interesadas, pues pudieran ustedes, eso sí llevaría un poquito más de elaboración de trabajo, cómo hacer una encuesta si es más un rigor más importante. Si la entrevista es abierta, cerrada, si es dirigida, semidirigida, es un poco más complicado. Pero esta parte nos da más información de carácter cualitativo, es decir, nos puede dar más detalle y podríamos entrevistar a usuarios, podríamos entrevistar a trabajadores, podríamos entrevistar a distintas personas que nos pudieran decir qué situaciones ven ellos como de preocupación o de inquietud o de riesgo para que pudiéramos de ahí obtener información e identificar riesgos. Revisión de procesos, analizar los procesos operativos y financieros para detectar posibles puntos de falla. Esto sí requeriría pues un análisis más experto. Y para esto tendríamos que tener pues obviamente nuestra ingeniería diseñada, nuestra parte, nuestros procesos identificados, nuestros procedimientos también ya establecidos y de esa manera poder revisarlos y ver si están bien. Y los escenarios, esta parte de análisis de escenarios, pues sí, yo considero que es interesante. Hay, el Banco de México emite informes, Banamex emite informe, Gabriela Siller, que es una economista de un banco que se me llama el nombre del banco, me acuerdo de ella, pero no me acuerdo del banco, Gabriela Siller. Gente que está en X, antes Twitter, o en las páginas oficiales del Banco de México. Es decir, nosotros podemos tener información oficial de escenarios actuales, futuros, que nos pueden dar información de cómo va a estar la situación económica. Por ejemplo, Banco de México
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional hacen escenarios de cómo va a estar el crecimiento para México. Se acaba de recortar el crecimiento para México para este año y para el año que sigue. También checar el escenario de cómo va a estar el tipo de cambio, que es muy fluctuante. Pero toda esa información nos permite justamente tomar datos para poderlos en algún momento considerar y ver si esto va a impactar o no va a impactar. ¿Qué tanto impacta o qué no? O si sí o si no, pues es muy complicado porque estamos hablando de que todas las instituciones son distintas. Ya eso tendría que ser un traje a la medida, tendría que ser, cada institución tendría que hacer. Pero bueno, esta es una explicación de admisión de riesgos, estamos hablando de identificación, esta sería una forma de cómo identificarlos. ¿Ok? Vamos entonces a nuestra parte de evaluación. El objetivo, pues obviamente, es ver qué tan probable y qué impacto tendría este riesgo. Y para esto, pues la idea sería identificarlo para priorizarlo adecuadamente. Entonces, ya que determinamos cuáles son nuestros riesgos, vamos a dar una clasificación. Evaluar el riesgo en términos de gravedad puede ser alto, medio, bajo. Y lo decíamos hace rato, ya que lo comentaba, ¿no? La compañera, usando matrices de riesgo. La evaluación del impacto también considerar qué tanto nos afectaría y la probabilidad de ocurrencia. Entonces son los elementos que son fundamentales. Podemos usar alto, medio, bajo. Podemos usar números. O sea, finalmente eso no importa cómo más nos acomode. Pero sí determinar por cada uno de estos que identificamos qué tan probable que ocurra. Si la probabilidad que ocurre es alta, es mediana o baja, y si la probabilidad de que ocurra sea alta, media, baja. Es decir, pues esto es muy grave, si ocurre es muy grave, pero es muy poco probable que ocurra. Esto ocurre muy seguido, pero pues el impacto es menor, ¿me explico? Entonces va a depender también de cada uno de los escenarios que se encuentren. La parte de la evaluación cualitativa. En la parte cuantitativa, aquí podemos usar técnicas estadísticas, modelos matemáticos para medir el impacto financiero y la probabilidad, utilización de simulaciones para prever el impacto potencial y el comportamiento de los riesgos. Pero hablamos de una cuestión ya mucho más elaborada, hablamos ya de especialización en este campo, que lo que usa al día de hoy, que es la normatividad vigente, en el caso por ejemplo, del sector público, es justamente esta parte, ¿no? De clasificarlos en, en alto, medio, bajo y qué tan probable que esto ocurra. Entonces ya tenemos nuestros riesgos, sabemos cuáles son y que cada cuando ocurran, y eso pues ya nos va dando más información de nosotros, nuestros riesgos. Y la parte de desarrollo e implementación de estrategias de mitigación. Evidentemente aquí lo que vamos a hacer es, ya conociendo estos riesgos que tan probables de que ocurran, vamos a aplicar estrategias para que esto pues, se reduzca su probabilidad y el impacto sea el menor, o sea, cero. Siempre buscaremos que sea cero, ¿no? En cuanto a estrategias de mitigación, obvio, evitar el riesgo. Podría ser cambiar los planes para eliminar el proyecto, cambiar el alcance del proyecto, que no es lo idóneo, ¿no? Determinar otra ruta, determinar, no sé, un proyecto alterno, algo que nos permita justamente evitar el riesgo. Reducir el riesgo, ya el riesgo es inminente, pero lo vamos a tratar de reducir. ¿Qué controles, qué medidas vamos a establecer para que la probabilidad del impacto pues, sea menor? Podemos hablar ahí, mejorar los procesos operativos, ser más eficientes, estar al pendiente de cuando suceda y ya pudiéramos entonces afrontarlo de mejor forma, a que lo enfrentemos sin saber que existe y que nos llegue de un momento a otro sin que sepamos qué fue lo que nos pegó. Transferir el riesgo es interesante porque es justamente cuando hablamos de seguros, ¿no? Fianzas, contrataciones. Yo ya sé que eso va a ocurrir. Hablemos, por ejemplo, no sé, de una empresa que se dedica al transporte de dinero, por dar un ejemplo, Cometra, ¿no?
Servicio Panamericano en su momento, que fue el pionero, y sabemos que siempre hay intentos de asaltos a los camiones que transportan valores. El dinero lo aseguro, entonces, pues si en nada momento lo roban, no tengo problema. Los Oxxos, hasta donde yo tengo entendido, no están cubiertos por robo hormiga, ¿no? Pero si alguien llega con mano armada y los asaltan, pues, lo cubre el seguro. Entonces, pues ese sería, digamos, transferir el riesgo. Que tú digas, bueno, yo sé que esto va a suceder y me conviene contratar un seguro para evitar que esto suceda. El que tengamos un automóvil, por ejemplo, ¿no? No compramos un seguro pensando en usarlo, no queremos usarlo, pero si el coche lo roban, si el coche se impacta y le pega a otro coche, sabemos que va a haber alguien que va a afrontar esas pérdidas. Y finalmente, aceptar el riesgo. Puede ser que haya un caso en el que me salga más caro el seguro que el riesgo, ¿no? Entonces, pues, acepto el riesgo. Yo sé que en algún momento, pues, pudiera ser que se roben cierta cosa, pero asegurarla me va a costar más cara. No sé, construir un cerco para protegerla me va a costar más caro. Entonces, pues, acepto el riesgo de tenerla ahí sin el resguardo correspondiente. Entonces, bueno, esa sería, digamos, la parte de aceptar el riesgo. En cuanto a los planes de acción, tenemos planes de contingencia que nos van a permitir justamente responder a la ocurrencia de riesgo y procedimientos de respuesta, acciones específicas para mitigar riesgos y gestionar crisis, ya muy en concreto. Entonces, sería como decía yo hace un momento, pues una cosa es tener ya claridad sobre cuáles son los riesgos y desarrollar los planes para cuando estos sucedan, pues responder a la ocurrencia en el caso de la contingencia y en los procedimientos ya con nivel de detalle qué tendría que hacer en particular para mitigar esos riesgos y gestionar la crisis. Tenemos otro aspecto importante en esta parte. A ver, aquí tengo un comentario. Ok. Beatriz Pineda, de Conde de Valencia. De monitoreo, revisión, bueno, siempre vamos a tener esta parte, es importante, ¿no? De la parte de monitoreo, revisión. Pues no basta con que hagamos la detección, la evaluación, los planes, siempre es importante monitorear y revisar. El objetivo va a ser justamente que supervisemos los riesgos y las estrategias implementadas para ver si estas son efectivas o hay que ajustar algo en el camino. Tenemos en el caso del monitoreo continuo los indicadores. Indicadores es todo un tema porque se construyen mal la mayoría de las veces y no miden lo que queremos que midan. Y a veces ya si están bien construidos también no los usamos adecuadamente, ¿no? Siempre los ponemos de manera que los podamos manipular, controlar y eso no es lo que nos serviría. Aquí hablamos de tener indicadores que sean claves para detectar riesgos en caso de que hubiera alguna situación y que nos pudieran dar información y nos permitieran en algún momento tomar decisiones. Entonces, si hay una parte cuantitativa y una parte que es importante de determinar a partir de qué momento ya estaríamos en riesgo. En el caso, por ejemplo, que les decía yo de planeación financiera, cuando hablamos de los parámetros de la industria, de los ratios o de las razones financieras, pues ya tú sabes que cuando tu capacidad de pagar a corto plazo no es suficiente, lo que tienes de dinero para pagar, lo que tienes de tu activo circulante no es suficiente para pagar tu pasivo circulante, pues ya es una cuestión de riesgo, ¿no? Ahí hay un indicador, hay un ratio, hay una razón que te está indicando que tienes que tener una alerta, ¿no? Un foco rojo, un foco amarillo, y que te permita, pues, tomar decisiones para corregir. También tenemos auditorías internas. El enfoque de auditoría interna, que es un enfoque
constructivo, de fortalecimiento del control interno, en el que estas evaluaciones sean vistas como algo positivo que nos van a venir a ayudar a hacer mejor el trabajo, que sean periódicas y que nos van a asegurar que las estrategias de riesgo sean efectivas. Entonces, bienvenidas en ese sentido y nos van a ayudar a funcionar mejor. Y siempre vamos a poder hacer ajustes, ¿no? Entonces, hacemos una evaluación de la efectividad, vemos si estas estrategias están funcionando, si están basadas en los resultados. Y en caso también podemos hacer actualización de los planes, modificar los planes de gestión de riesgos, porque pueden haber nuevos riesgos que desaparecen por modificaciones de la ley, porque el mercado se modificó, porque la institución cambió, porque la institución se modernizó, por cualquier cosa. Eso no es estático, esto es, se está moviendo, y en ese sentido pues tendríamos que revisarlos permanentemente. Dice Paloma, ¿pueden aplicar las simulaciones para evaluar si una estrategia es adecuada? Sí, sí se pueden aplicar simulaciones. De hecho, veíamos que era una de las funciones que veíamos ahí, pero que nos quede claro que siempre al final del día va a ser una simulación. Gracias, Paloma. Ok. Comunicación y consulta. La comunicación es un problema del ser humano, del hombre y la mujer. Como pareja, como familia, como compañeros de trabajo. O sea, la comunicación es un problema. O sea, si la comunicación mejorara, mejoraría todo en la vida. Entonces, ¿por qué lo estamos planteando aquí como parte del proceso, ¿no? Porque la comunicación no va a asegurar que todas las partes interesadas estén informadas e involucradas en el proceso de riesgos. Muchas veces los trabajadores piensan que ellos no son parte de la misión de riesgos. En una organización, todos son importantes, todos son parte de todo. Estamos hablando del almacén, de tesorería, estamos hablando de emitir los FDIs, de la información de las cuentas bancarias, o sea, del tratamiento a los pacientes, de los préstamos, de las prendas. O sea, imagínense todo el mundo de posibilidades y de elementos que se configuran en este universo. Todos son parte del ente y todos en algún momento tienen una labor, un funcionamiento dentro de toda esa estructura. Un engrane en ese reloj suizo, ¿me explico? Entonces, la comunicación nos va a permitir que haya informes de riesgos, preparar y distribuir informes sobre el estado de los riesgos y las estrategias de mitigación, que la gente lo conozca, sepa qué es, qué implica, cómo le afecta, cómo pueden ellos informar, cómo pueden ellos prepararse. A nivel gobierno, inclusive es un mandato en su normatividad pública de que tiene que ser obligatorio, de que si en algún momento no se informa, pues es una sanción, o sea, se hace obligatorio, ¿me explico? Reuniones y talleres, sí es interesante siempre tener esta parte porque nos permite tener retroalimentación, ¿no? Los informes, pues sí, la información va en una dirección, llega, pero cuando hablamos de discutir riesgos y recibir información, ya estamos hablando de dar y recibir, y en ese sentido, pues la información va a fluir y va a permitir que haya más carnita, ¿no? Y nos pueda ayudar más a tener resultados positivos. Otra es consulta a la participación de asociados y accionistas, involucrar a las partes interesadas en la identificación y evaluación de riesgos. Insisto, en esta parte todos tienen que participar. Entonces, en empresas privadas, accionistas, en asociaciones civiles, los asociados, todos tienen que estar interesados y tienen que identificar y evaluar riesgos. Ellos tienen que ser parte de este proceso. Retroalimentación y mejora continua, recopilar la retroalimentación y realizar mejoras continuas en el proceso de gestión de riesgos. Para resumir el proceso, y ya sería la última diapositiva, ya dejaríamos el marco normativo para la siguiente sesión. Vamos a identificar, primero, es reconocer y listar los riesgos. Ya vimos a través de qué formas. Los vamos a evaluar
a analizar la probabilidad del impacto de los riesgos. Vamos a ver la parte de mitigación, desarrollar y aplicar estrategias para reducir el impacto. Monitorear, es decir, siempre seguir supervisando y revisando la efectividad de las estrategias de mitigación. Y comunicación, informar y consultar con todas las partes interesadas. Si seguimos este proceso, vamos a asegurar una gestión proactiva y reactiva de los riesgos, contribuyendo a la estabilidad y el éxito de la organización. Ok, dejo los últimos 5 minutos para comentarios, dudas, inquietudes. Miento. Vamos hasta las 4:30, ¿cierto? ¿O qué horas terminamos? 4:30, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí, así es. Ay, perdón. Lapsus brutus. Ok, entonces, comentarios, dudas, inquietudes. Hola, yo creo que sí es duda. Adelante, Carolina. Estaba esperando a que terminara porque a veces hago preguntas de lo que ya viene, por eso esperé un poco, pero quisiera como esa parte de cuándo se hace este análisis y si no tenemos como una participación completa de todos los tomadores de decisiones, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál sería, ay, perdón, no encendí mi cámara, cuál sería la recomendación para poder impulsarlo? Yo soy Carolina, mi puesto es de coordinadora de fortalecimiento institucional. Como tal, yo no tomo decisiones, yo mido hago evaluación y monitoreo de resultados, pero parte de mi puesto, pues, es integrar ciertos elementos que nos ayuden a ir viendo estos panoramas, ya no solo de impacto con la población y en la población, sino en nivel general. Entonces, la primera pregunta, perdón, es, ¿cuándo se recomienda que se haga esta evaluación? ¿En qué momento temporal? No sé si a inicio de año o cuándo. Y cómo desde una cancha en que, desde mi puesto, por ejemplo, que no tomo decisiones, ¿cómo podría promover que se haga este análisis? Independientemente de que quizá la respuesta sea sí, sí se hace, pero generalmente solo a nivel financiero. No como lo vi aquí, que ese es un nivel mucho más integral. No sé si fui clara en mis dudas, perdón. Sí, 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 muy claro. Muy, muy interesante lo que comentas, Carolina. Mira, si no tienes nada, el tiempo para iniciar es ahora, es hoy. O sea, yo te diría que si únicamente en tu institución se han estado dedicando a evaluar la parte de riesgos financieros, qué bueno, pero que no hayan atendido lo otro, pues debería de hacerse lo antes posible. Quizás ya después de que se establezca, de que se instale, se podrán establecer ya los tiempos, ¿no? Pueden obedecer al ejercicio fiscal, homologarlo con la parte de planeación, programación, con los otros procesos que tú ya tienes establecidos para la parte financiera. Esa parte, digamos, sería, digamos, la menos importante. Me parece que la respuesta es muy sencilla, es hoy. O sea, tendrías que iniciar hoy para establecerlo hoy. Ahora, como, como conocedor del tema de administración del cambio, te puedo decir que para que este cambio se dé, necesitas el apoyo de la alta dirección. Como cualquier otro proyecto que implantes SAP o que cambies un sistema, lo que tú quieras, si no tienes el apoyo de la alta dirección, no vas a poder hacer nada. Entonces, lo que necesitas hacer es ir platicar con quien sea tu superior jerárquico, explicarles que pues esto es una cuestión, y yo creo que sería bueno que te esperaras a la siguiente clase porque vamos a ver el marco normativo. Entonces, también es una cuestión que yo te diga o que tú digas, oye, pues sí lo quiero implantar, ¿no? No, o sea, hay normatividad. O sea, estamos obligados. Hay leyes que nos dicen que tenemos que hacer cosas. Entonces, esas leyes las vamos a ver la siguiente sesión. Este, le voy a pedir a los compañeros de la Junta a ver si les pueden hacer llegar el material para que lo revisen, ¿vale? Yo ya tengo el material de las 3 sesiones, entonces para que tengan ahí lo del marco normativo, la parte jurídica, la parte legal.
Porque en esta parte legal, pues tú te vas a dar cuenta que, pues, en términos de ciertas legislaciones, normatividad, pues es obligada a hacerlo. Entonces tú ya con esos elementos tú puedes decir, bueno, mira, o sea, sí, esta parte la estamos cubriendo bien, pero en términos de estas leyes y de esta normatividad tenemos que cubrir todos esos aspectos. Tú ya tendrías más elementos para negociar. Pero sí necesitarías tener el apoyo de la alta dirección, porque sin el apoyo de la alta dirección o el medio apoyo o un compromiso parcial, no, los esfuerzos a veces son infructuosos o lo puedes lograr, pero te tardas más, ¿sabes? Te cuesta el doble o el triple a que sí hay el apoyo. Entonces, me parece qué bueno que nos compartes esto. Eh, de hecho, para estas actividades son para eso, ¿no? Que tú digas, bueno, yo estoy haciendo esto en esta área, pero me doy cuenta que ahora también lo puedo hacer en estas demás áreas, si no lo estoy haciendo. Y eso, pues, nos da sentido de lo que estamos haciendo, o sea, de que no estamos aquí perdiendo el tiempo. A mí me da mucho gusto. Te agradezco mucho que lo hayas comentado. Voy a pedir que les manden la presentación junto con la pasada y, y para que te vayas preparando para que lo practiques con ellos y arranquemos en los tiempos, para ya empezar a instrumentarlo, ¿no? Digamos, ya la parte, digamos, ya de tiempos fijos establecidos, ya después la veríamos con más calma. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. A Pues ti, yo creo que Carolina. pues aprovecharía justo porque iniciamos con el POA, con el presupuesto y creo que y hacemos taller, entonces creo que es el momento ideal. Muchísimas ¿Tú gracias. dónde estás, Carolina? Geográficamente en la Ciudad de México. ¿Institución? Construyendo a México crecemos o construyendo y creciendo. Trabajamos educación con adultos en el sector de la construcción. ¿Es una asociación civil? IAP, sí, IAP. Allá. Ujú. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. No, Seguimos en a ti, contacto, muchas ¿vale? gracias. Gracias. Gracias, Carolina. ¿Quién más tiene comentarios? Yo, Margarita Rosario de la Fundación Teresa de Jesús. Buenas Margarita, tardes. buenas tardes, mucho gusto. Tanto gusto. Oiga, pues sí, viendo toda esta parte que menciona, que bueno, no tengo conocimiento, a lo mejor ignoro esta parte. Bueno, para todo proceso debe haber un manual, para todo procedimiento también. En este caso de administración de riesgos, que ahorita es lo que nos salta a la duda, la mente, ¿qué tan conveniente? Bueno, es conveniente hacer un manual de procedimiento, un manual que involucre la administración de riesgos. No se toca esta parte de la administración de riesgos en los manuales de procedimiento de puestos y demás. Usted con la experiencia que tiene, el expertise, claro que es recomendable hacerlo. ¿Cómo podemos basarnos en el marco legal de las próximas 2 sesiones que vamos a ver para poderlo implementar en esta parte de nuestro trabajo que hacemos en el día a día? Como lo reiteré, toda la administración conlleva un riesgo, pero hay que saber mitigarlo. Déjame anotar voy a anotar los dos comentarios que me hicieron. Déjenme poner aquí. La administración de riesgos un tema transversal, es algo que atraviesa todo lo que es la entidad. Entonces, tendríamos que tener en la institución, sí, un documento que hable justamente del tema, que nos especifique cuáles son los conceptos de riesgo. En la institución en particular, tendría que haber una identificación de riesgos, una evaluación, un mapeo de riesgos y las estrategias de riesgos. Tendría que haber un responsable de coordinar esto. Tendría que haber también responsables por áreas de darle seguimiento. Es decir, estamos hablando de una infraestructura que a veces por lo mismo no se pretende realizar porque implica trabajo y tiempo y lo ven como un gasto, pero al final del día pues es una inversión. Yo te diría que eso ya requiere un esfuerzo mayor, pero si quieres en la tercera sesión lo voy a retomar, ya lo anoté ahorita junto con lo que nos compartió Carolina, para, para darles una explicación más aterrizada de estas dos partes, pero en principio te comparto. Que sea transversal,
y tenemos que empezar a hablar en esta parte de la comunicación, a difundir una nueva cultura de riesgo, porque no es una cuestión que tenemos nosotros aprendida con H intermedia, no es algo que nosotros veamos como algo natural. Perdón el ejemplo, pero lo de Otis, por ejemplo, en Acapulco, es una cuestión que pues, tuvo mucho que ver la cuestión de planeación, pero no voy a entrar en eso. Pero me refiero a que no había muchos departamentos asegurados en la zona diamante. Porque en México no hay una cultura de asegurar las casas, ¿me explico? Porque no tenemos muchos huracanes. Pero como en eso no tenemos cultura, también muchos autos circulan sin seguro y es una cuestión cultural. Ahora imagínate trasladar eso a una cultura institucional. Y ya cuando hablamos de cultura, estamos hablando de cuestiones muy complejas, porque como sabemos, la cultura pues es una serie de costumbres, creencias, que se van sedimentando a lo largo del tiempo, que se van acumulando y que es muy difícil que de la noche a la mañana tú las cambies. Pero la idea sería sí trabajar en ello, con el apoyo de la alta gerencia, como le decía yo, de la alta dirección, como le decía yo a Carolina, y empezar a generar los documentos, empezar a generar los responsables por eras, determinar cuáles sean los objetivos. Y vamos a trabajar en la última sección en ello, si quieren, para tener un poco más aterrizado, ya viendo la parte ahorita inicial que fue conceptos, puntos clave, cómo los identificamos, cómo los evaluamos. Ahorita vamos al marco normativo y a la tercera sesión abordamos la otra parte. ¿Te parece? Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Les agradezco mucho. Esta ocasión están participando mucho y eso me da mucho gusto. También siento que el otro tema era más complicado porque como era contable y son números, yo sé que eso no gusta mucho. Yo soy contador y a mí no me gusta, entonces, pues claro que los entiendo. Bueno, entonces voy a volver a compartir pantalla. Sirve que podemos retomar justamente donde nos quedamos, el resumen del proceso, y ahorita, no sé si vean donde dice marco normativo y regulatorio. Sí se ve. Perfecto, gracias, Jorge Adán. Lo digo porque luego me ha pasado en otras sesiones que llevo como 10 láminas, ¿no? Oigan, no, profesor, los alumnos de la UVM, desde hace rato no se ve lo que está diciendo. Entonces, no, más vale que peque aquí de asegurarme de que me estén viendo. Bueno, entonces, como decía hace rato uno compañero, tenemos antecedentes que ya no los incluí, como son 6 horas, hay muchas cosas que no pude incluir, pero sí, en la parte histórica hay antecedentes. No, digo, desafortunadamente en México no somos los que encabezamos los esfuerzos. Venimos un poquito atrás, ¿no? Entonces, esos esfuerzos vienen ya de muchos años atrás, de otros países, en México se retoman, pero lo importante es que se están retomando, que son temas importantes, que México los está haciendo y que son importantes para nosotros, ¿no? En ese sentido, pues la admisión de riesgos, pues está regulada por un conjunto de leyes y normas que buscan proteger a entidades financieras como a consumidores y también asegurar la estabilidad financiera. En el caso de esta parte de los que se referirían únicamente a la parte de préstamos o de la observación banca de valores, pero también podemos verlo en la parte médica. Es decir, aquí el universo se hace amplísimo porque hablaríamos de muchísimas leyes. Si nos pusiéramos a hablar de la gama tan extensa que tenemos, por ejemplo, de áreas que atienden todas las asociaciones civiles, todas las YAPs, imagínense, o sea, nuestro marco normativo sería gigante, sería enorme, porque pues tendríamos muchísima información. Entonces lo estamos acotando a esta parte. Dice aquí Paloma, un ejemplo de regulación es la Ley de Gestión de Riesgos y Protección Civil,
a raíz del terremoto de 1985. Muchas gracias, Paloma. Sí, te agradezco. Y que derivó justamente de una tragedia, ¿no? Es decir, tuvo que pasar una tragedia para que pudiéramos nosotros a tener esa situación, y que fue una situación pues bastante grave la que se vivió en ese entonces. Ok, ahí entonces decimos: a continuación se presenta un resumen de las principales leyes y normas que regulan la emisión de riesgos en el país. ¿Estamos? Okay, voy a la siguiente. Primero, ley de instituciones de seguros y de fianzas. Aquí tenemos que esta ley tiene como objetivo regular la organización, operación y funcionamiento de las instituciones de seguros, instituciones de fianza y sociedades mutualistas de seguros. El punto clave es, uno, garantizar la solvencia de las instituciones. Hemos tenido aquí con varias casas de Sofomes, ha habido, no son casas de bolsa, ¿cómo se llaman estas? No me va el nombre ahorita. Estas instituciones que se forman para, cajas de ahorro, perdón, que han tenido, digamos, graves problemas porque pues han tenido que han defraudado, que han desfalcado a muchas personas. Y el gobierno solamente te responde hasta por cierta cantidad del recurso que tú ingresas. Si la institución entra en quiebra o en pérdida, el restante recurso tú lo pierdes. Entonces, pues es un grave problema. Entonces, para garantizar la solvencia de las instituciones, esta ley se crea, y pues lo que busca es establecer que cada institución tenga un cierto capital, que tenga solvencia para asegurar que las compañías de seguros y fianzas puedan cumplir con las obligaciones hacia los asegurados y los beneficiarios. No han sido muchos los casos, pero sí han habido casos que hemos tenido este problema de que las instituciones no cumplen y dejan a las personas en estado de indefensión. También va a buscar proteger a consumidores para que las instituciones operen con transparencia y responsabilidad. Fortalece al gobierno corporativo al establecer prácticas que se puedan robustecer para tener una gestión adecuada de riesgos y una toma de decisiones informada. En ese sentido, también hablaríamos de que habría mayor competencia porque se crea un entorno competitivo, es decir, vamos a incentivar, va a permitir que más gente entre porque se va a dar cuenta de que hay justicia, de que hay competitividad, que hay innovación y pueda haber una mejor oferta de productos y servicios. En esta parte, creo que en la parte de lo que es seguros y fianzas, hay muchísimos seguros y fianzas, y qué bueno que las haya, porque justamente eso nos va a permitir tener opciones y que entre ellos compiten y podamos elegir la que mejor nos convenga. Alinear con estándares internacionales. Decía yo que muchas de estas situaciones no únicamente tienen que ver con el país. La contabilidad es mundial, la cuestión de los seguros es mundial, acuérdense que hay reaseguradoras, todos se manejan una misma tesitura, y en ese sentido pues tendríamos nosotros esa ventaja. La ley del mercado de valores, que tiene como objetivo regular las actividades de las entidades que operen en el mercado de valores. Los puntos claves: la divulgación de información, que obliga a las personas a que se tenga información relevante sobre los riesgos. También el gobierno corporativo. Y aquí tenemos la ventaja de que está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el órgano, el ente gubernamental que se encarga de supervisar las operaciones que se llevan a cabo en el mercado de valores para que se cumpla con la normatividad. Ley de instituciones de crédito. Tenemos un ordenamiento jurídico vigente al día de hoy que va a establecer cómo deben de funcionar esas instituciones. Tiene la supervisión a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para supervisar a los bancos y que estos pues, manejen las prácticas adecuadas en la gestión de riesgos. La parte de gestión de riesgos operativos y financieros, que requiere que las instituciones de crédito adopten políticas para procedimientos adecuados, y también la parte operativa y financiera. Y transparencia y divulgación. Aquí se estipula que la divulgación de información relevante sobre la situación financiera y los riesgos asumidos por las instituciones de crédito.
Toda esa información debe ser pública, debe estar al alcance de cualquier persona y es con la intención justamente de que se conozca la situación que maneja cada una de estas instituciones de crédito. Esta cuarta no la quise sacar, es importante porque en el caso de la, no sé si haya alguien de Donde, de la YAP 2D, la vez pasada ellos cotizan en bolsa y me apoyé con una de sus informaciones. Elizabeth Becker, ¿tú eres de dónde? Ah, mucho gusto. En la pasada no tuvimos suerte de coincidir, ¿cierto? Yo usé información pública de donde para... Ah, no te preocupes si no tienes micrófono. Como vimos planeación financiera, vimos razones financieras, y es un tema un poco árido. Lo vimos con ejemplos reales y usé información financiera de ustedes que estaba disponible en internet. Y vi ahí que pues ustedes cotizan en bolsa, ¿es correcto? Ok. Y hasta donde entendí de lo que pude estudiar, de donde también me di cuenta que ustedes son parte de un grupo donde tiene distintas instituciones. ¿Cómo se integran? Porque esto me vino a la mente a raíz de la ley para regulación de entidades financieras. Si hay, digamos, en cada país una o en cada estado una, o cómo funciona esto. Grupo Fundación, donde es el grupo Paraguas, y luego hay varias instituciones, me imagino, entonces. Perfecto. Les estaba yo diciendo, nada más si me permites, Adán, que me parecía muy interesante, muy agradable que se estuviera dando esta interacción, que el otro tema era un poco más complicado, más árido, y que aquí haya esta posibilidad de que podamos estar interactuando y que estuviéramos aterrizando ideas. Entonces, yo me llevo tarea para robustecer, fortalecer algunas partes de la presentación y poder cumplir la actividad en la mejor forma posible. No sé si alguien por ahí tenga algún comentario, duda, inquietud. Creo que no, ¿verdad, Jorge? Oh, muchas gracias. Ok, Aldo, gracias y perdón por lo del internet. ¿Qué nos dice aquí? Dice todo muy bien, gracias. Carolina, Margarita no, ninguna, muchas gracias. Blanca no, Martín Rodríguez no, Paloma de ningún momento no, Martín Rodríguez, excelente taller, Beatriz Megamontes, no, gracias. Ok, ninguno, muchas gracias Paloma Estefanía. Bueno, pues entonces, aquí estamos, te agradezco mucho a la Junta y cualquier cosa estamos a las órdenes.